Primeramente, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar ante estas personalidades que veo y que han venido presentando una a una. Con el permiso del honorable Presidium también quisiera agradecer que se me haya invitado a este segundo informe de labores de la diputada Ariadna Montiel, que está en la secretaría de una de las comisiones, la más importante de la Asamblea Legislativa. Ella desde luego está en varias comisiones, la hemos visto a lo largo de estos videos y opiniones que dan algunos servidores públicos, pero yo quisiera referirme a varios más. Por ejemplo, es para nosotros sumamente importante la consulta a la ciudadanía, y es ella, Ariadna Montiel, una de las impulsoras de que un tema de parquímetros, por ejemplo, que en algunas delegaciones, en algunas colonias, algunos vecinos están a favor, otros no, y es necesaria una consulta para tomar opinión de las vecinas, de los vecinos, y que sean ellos los que determinen las decisiones. Fue Ariadna una de las impulsoras de esta consulta, al igual como lo decía la diputada María de los Ángeles. En la Ley de Protección a los Animales es muy importante porque urge una cultura de protección a los animales, amor a los animales, promover el acabar con el maltrato, con hacer un castigo severo al abuso contra los animales. Me parece que es una de las causas que debemos de enarbolar todos y todas. La defensa del medio ambiente, que promueve la cultura al respeto a la vida, a la naturaleza, todo lo que es positivo para la vida en la Ciudad de México, para la calidad de vida en la Ciudad de México. Pusieron este programa de Prepa Sí en la ley, cosa que nos agradó bastante. Desde luego es el trabajo colegiado del grupo colegiado que constituyen las y los diputados en la Asamblea y de todos los partidos políticos, pero siempre hay un empuje, siempre hay quien esté moviendo, impulsando las ideas. Decía Michelle Bachelet, ahora presidenta de Chile, si una mujer entra a la política, cambia la mujer, pero si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y lo que necesitamos ahora es cambiar la política. Lo menciono porque en este segundo informe de labores de la diputada Ariadna Montiel debe de subrayarse un cambio sustantivo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestra ciudad. Apenas hace poco más de un año se aprobó por el Congreso de la Unión, por la Cámara, por el Senado, por unanimidad de todos los partidos políticos, el establecer en el artículo 41 de la Constitución la paridad entre hombres y mujeres en el poder legislativo. Este es un cambio sustantivo, sustancial, porque entonces habrá muchas mujeres en la política y cambiará la política. Luego se hizo la ley secundaria, que es toda la reforma político-electoral, que es muy amplia, pero faltaba hacer la ley en el Distrito Federal. Y hubo quien, como Ariadna Montiel, que la impulsaron para hacer realidad que se deba de modificar el Código Electoral y armonizar todo el marco jurídico que permita que el siglo XXI, yo así lo espero, deba ser de la inclusión plena, de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Quisiera referirme a dos temas que corresponden al Senado, pero que impulsó la Asamblea Legislativa y fundamentalmente el jefe de gobierno del Distrito Federal. El tema del salario mínimo, que en la propuesta del jefe de gobierno fue aumentar el salario mínimo y desindexarlo como unidad de medida. Ya el dictamen, como llegó de comisiones al Pleno y se aprobó en primera lectura, era solamente la desindexación del salario como unidad de medida y se crea una nueva unidad de medida.
Esto nos parecía pues al 50%, estando de acuerdo en que se deba crear la unidad de medida para, como bien lo decía el secretario, quitar el pretexto que pone siempre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para no aumentar el salario, decir que como está indexado a un montón de medidas, de mediciones, no lo aumentan. Entonces, esa parte es positiva, pero en la iniciativa que se quedó en primera lectura no viene el aumento salarial. Con mucho agrado recibimos la noticia que al menos en el Distrito Federal sí habrá este incremento salarial, porque México es uno de los países que tiene los salarios más bajos del mundo, por debajo del umbral de pobreza extrema medida por el Coneval. 54% de la población no le alcanza su ingreso para comprar una canasta básica y alrededor de unos 40 millones de personas no les alcanza para una canasta alimentaria, es decir, ni para comer. El 70% de la población gana entre 1 y 3 salarios y 7 millones de trabajadoras y trabajadores ganan un salario mínimo al mes. Por eso es muy importante poner énfasis en lo importante. Y la diputada Ariadna Montiel, lo sé, fue una de las grandes impulsoras, nos llevaron los documentos previamente, en fin, se hizo toda la labor política de consensación necesaria para lograr resultados. Lamentablemente se quedó en primera lectura, ahorita explico por qué. Al otro tema al cual se refería también la diputada Aleida Alavés es la reforma política del Distrito Federal. Todos los actores políticos de la ciudad hemos puesto un granito de arena, unos más granitos de arena, pero todos hemos querido que se haga esta reforma política del Distrito Federal. Y la que llegó al Senado de la República es una iniciativa muy completa, muy importante. Se establece la autonomía de la Ciudad de México y se ordena hacer una constitución, para lo cual habría que formar un Congreso Constituyente. Aquí había como dos caminos, que fue una de las cosas en las cuales al final no se pusieron de acuerdo. O la Asamblea Legislativa del Distrito Federal elabora la Constitución, entonces esa Constitución tiene que merecer el referéndum de la población, porque la Asamblea Legislativa no es constituyente. O bien se nombra la Asamblea Legislativa que conocemos, que está establecida en la Constitución, y otra, la Asamblea Constituyente, que además se le dan carácter temporal de 4 meses, buscando que sean honorarios, o sea, que no cobren, que sean las personalidades de la ciudad, la sabiduría de la ciudad, también la sabiduría popular de la Ciudad de México, quienes elaboraran este documento. A las delegaciones se les convierte en alcaldías, en órganos colegiados, donde por primera vez se tiene un contrapeso a un poder unipersonal, y lo más relevante, lo más importante, por si esto no pareciera suficiente, se le daban muchas facultades a las delegaciones, a las 16 delegaciones. Esto fue algo que tampoco gustó y pararon la reforma. Pero fortalecer las delegaciones como poderes locales es algo muy importante. Hay dos principios en la democracia que no debemos olvidar nunca. Uno es el de la descentralización de funciones y el otro es el de la territorialización de los presupuestos y las decisiones. Si logramos descentralizar, se hace más eficiente, se hace más eficaz, se hace más rápido, se hace más expedita la administración. Y si el presupuesto lo decide la gente desde las comunidades, no hay otra más que la consecuencia de mejorar las condiciones de vida. Desde luego, la
Asamblea Legislativa, se convierte en un Congreso local, se establece el Fondo de Capitalidad, muy importante, se establece un fondo y una autoridad en la zona metropolitana para que la conurbación deje de ser tierra de nadie, etcétera, etcétera. De última hora, rompieron el quórum, se salieron de la sesión a los 10 minutos de votarse y se iba a votar supuestamente por unanimidad. Este trabajo es una obligación del Senado, lo hemos pedido, lo hemos reiterado, está agendado para febrero y yo pediría a nuestras diputadas y diputados del Distrito Federal que sean, como lo ha sido Ariadna Montiel, impulsores, que vayan al Senado y obliguen al Senado a aprobarlo, porque ya no se pudo hacer nada para el 2015, se vota en febrero, aplicará hasta el 2018, pero si nos la vamos llevando ni en el 2018 y ya llevamos desde 1928 cuando un presidente autoritario que había entonces, Álvaro Obregón, decidió anular los derechos, anular los municipios. En fin, la reforma política es necesaria y se tiene que lograr. Hay ahorita, por ejemplo, muchas críticas a la renuncia de jefes y jefas delegacionales que van a buscar alguna otra candidatura. Y ha habido una campaña muy dura en contra de las y los jefes delegacionales que han decidido buscar una nominación a alguna diputación. Pero la responsabilidad es del sistema político mexicano. Tal y como está estructurado, está así, impide que se pueda hacer carrera parlamentaria, impide que un alcalde, un presidente municipal o un jefe delegacional pueda hacer su trabajo bien en 2 años, porque los primeros 6 meses es empezar a negociar el presupuesto, cuando ya llegó se pasó 1 año y luego queda 1 año para hacer la otra, ya tienen que renunciar y es un diseño equivocado del sistema político mexicano. ¿Qué hay que hacer? Bueno, no deben de ser 3 años, debe haber como una evaluación a medio camino. Gobernaste bien, continúas. No gobernaste bien, te vas. Y que sea la ciudadanía la que decida. A los 3 años se evalúa al jefe delegacional o jefa delegacional, nuevo alcalde o alcaldesa. Gobernó bien, se queda. Gobernó mal, se va. Y entonces puede mejorarse mucho la administración pública y mejorarse también la calidad de vida. A partir del 2018 esto pudiera ya hacerse realidad si votamos la reforma en puerta. Lo mismo, debe haber una carrera parlamentaria. No podemos estar cada 3 años ensayando. Desde luego siempre tiene que haber nuevos, y hay jóvenes, la incorporación. Se tiene que combinar, como son los parlamentos más importantes en el mundo, combinan la experiencia y la carrera parlamentaria con la juventud, con la innovación, con la novedad y frescura de los que entran, pero no todo puede ser nuevo cada rato porque volvemos a empezar cada rato y es un cuento de nunca acabar. Entonces, más que críticas, deberíamos de hacer un llamado a que de una vez por todas se apruebe este cambio al sistema político mexicano, se apruebe la reforma política del Distrito Federal y sea la ciudadanía, como lo ordena el 39 constitucional, quien mande. Un legislador, legisladora hizo bien su tarea legislativa, se le refrenda en el mando, en el cargo. No lo hizo bien, se va y le da oportunidad a alguien que quiera hacer un verdadero trabajo legislativo, etcétera. Hay mucho que decir. Yo simplemente quisiera darle las gracias a Ariadna por haberme invitado, a ustedes por haberme escuchado y felicitar con toda sinceridad, de verdad con mucho gusto a la compañera Ariadna Montiel. Es una de las mujeres que nos da mucho orgullo tener a nosotros como compañera y de verdad es un honor estar en este lugar. Muchísimas gracias.